Capítulo 3. Aportes de la sociología a la pedagogía. Por Puig Gros. 1. Sociología y educación. Una de las vinculaciones teóricas más fértiles con la pedagogía es la establecida con el pensamiento sociológico, que toma carácter de saber sistemático en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de la constitución de la sociología como ciencia positiva, el desarrollo de teorías sociales totalizadoras y la unificación de las sociedades alrededor de identidades comunes, ya sea por la constitución de los estados-nación o como consecuencia del desarrollo del capitalismo. La asociación entre teoría social y educativa es tan fértil que por momentos la segunda se diluye en la teoría sociológica y en distintos momentos históricos su predominio invisibiliza otros aspectos constitutivos del fenómeno educativo, como por ejemplo la formación de la subjetividad, que está implicada como uno de los resultados de la acción de educar. Desde nuestra perspectiva, la vinculación entre sociología y pedagogía tiene los siguientes aspectos destacables. El método sociológico brinda a la pedagogía una serie de instrumentos para la producción de conocimientos educativos que rebasan los fenómenos inter e intrasubjetivos de la acción educativa. Esto ilumina los sentidos sociales de la acción educativa, es decir, permite ir más allá de lo que se produce en cada subjetividad por el encuentro entre quien tiene la intención de enseñar y quien aprende, para incluir e introducir la dimensión social de esa producción. Si bien cada teoría sociológica impulsa un método específico para abordar la producción del conocimiento sobre lo social, cada tipo de abordaje permite extraer formas precisas, metódicas y sistemáticas para producir un saber sobre el fenómeno educativo. Las teorías sociológicas, a su vez, producen conocimiento sobre el funcionamiento de lo social, y aunque no existe un saber unificado, cada una de ellas permite también tener diferentes perspectivas sobre las consecuencias sociales de la acción educativa. Resulta sumamente importante tener en cuenta que el desarrollo de las teorías sociológicas se asocia con la instauración de los estados nacionales y el capitalismo. Solidariamente también se producen las obras fundantes del saber económico en el marco de las organizaciones capitalistas, tanto en lo que compete a la macroeconomía como a la microeconomía. Y además irrumpe la teoría política que aborda el problema de la organización institucional de las democracias liberales y la forma republicana de organización de los gobiernos. Este conjunto de saberes y conocimientos constituyen un aporte que se vincula de manera directa con la pedagogía. El cuerpo de saberes de esta última debe incluir de manera necesaria las producciones que provienen de fuentes sociológicas que, en sus producciones más avanzadas, abordan la cuestión del conocimiento como un fenómeno intrínseco de lo educativo, no como meros epifenómenos o efectos de la educación. Además, las teorías sociológicas permiten identificar las tensiones que se generan entre los diferentes agrupamientos humanos a partir de la acción educativa, debido a que, para las sociedades, lo educativo y su localización en instituciones colectivas no es inocuo, sino que se articula con diferentes intereses y proyectos de poder que encuentran en la acción educativa un instrumento central para concretar sus propios deseos, expectativas y ambiciones. Por lo tanto, existen diferentes sentidos sociales de las acciones educativas y estas, a su vez, no se presentan de manera homogénea. Ante esa diversidad, no es posible identificar una teoría social con carácter explicativo, sino que por el contrario, cada perspectiva dará, tanto desde lo educativo como desde lo social, un enfoque que tratará sobre los condicionamientos sociales de la acción educativa y la delimitación de sus efectos, o en qué medida la acción educativa procura la conservación o, por el contrario, el cambio social. A su vez, la emergencia de nuevos fenómenos y situaciones con efectos sociales incide en lo educativo, lo que permite desde la pedagogía identificar los efectos de esos nuevos emergentes sobre las subjetividades. En ese sentido, por ejemplo, la globalización y la expansión del mercantilismo constituyen, entre otros, fenómenos contemporáneos que tienen consecuencias sobre las sociedades y, por lo tanto, afectan las relaciones educativas.
Aquello que se trate desde el conocimiento sociológico aportará directamente sobre lo pedagógico y de manera inversa, lo que se detecta desde la indagación pedagógica aporta al saber sobre lo social. Por ejemplo, la expansión de la cultura informática y la educación tecnológica tendrá efectos sobre la organización de las sociedades que requieren de estudios sociológicos que puedan anticipar y prever sus consecuencias para la organización social. Y una consecuencia que resulta principal para la acción educativa. La teoría social neutraliza los intentos de teorías que provienen de otros campos, que sostienen la inmodificabilidad de las cualidades y capacidades de los individuos, sobre todo, sobre todo las que predicen los alcances posibles de la educación con base en variables fijadas por la naturaleza biológica de los individuos. En otras palabras, el saber sociológico aporta a la desnaturalización de los logros educativos como productos predeterminados e inscriptos en la naturaleza biológica de los individuos. 2. Vinculaciones entre teoría sociológica y educación. La primera cuestión que queremos tratar es la idea de que la acción educativa organizada socialmente aporta a la constitución de un determinado orden que posibilita el funcionamiento virtuoso de las instituciones sociales y de las políticas. Por lo tanto, la posibilidad del desarrollo de una sociedad democrática reside en la expansión de la acción educativa para que todos los individuos se incorporen de manera plena a la sociedad y aporten a su funcionamiento. Este tipo de premisa es la que se asocia de manera más próxima a una visión liberal de la cuestión social, apoyada en el pensamiento de Émile Durkheim, 1858-1917, quien funda las bases de la sociología científica positiva. La coincidencia del periodo de vida de este gran pensador francés con las transformaciones políticas y sociales que atravesaban Europa y en particular Francia lo constituyó en un testigo privilegiado de procesos tales como la consolidación y expansión del modo capitalista de producción, la constitución de las instituciones republicanas modernas, la organización de los estados-nación y el dominio de las naciones capitalistas sobre otros territorios en forma de imperialismo colonial que se expande sobre África y Asia. Quizás resulta difícil encontrar dentro del pensamiento fundante de la sociología a un sociólogo de la talla de Durkheim, que desarrolló de manera exhaustiva y profunda la vinculación entre el funcionamiento de la sociedad y la educación. Pero no resulta impropio pensar que muchos de sus planteos se asociaron con la organización política de la sociedad francesa, que requería generar un amplio consenso sobre el orden social más efectivo para que se posibilitara el desarrollo del capitalismo. Las revoluciones de 1847 y 1871 habían puesto en cuestión la organización política bajo las instituciones napoleónicas y los principios revolucionarios, sobre todo porque el desarrollo capitalista ponía en evidencia una organización de la sociedad bajo el dominio de una clase social, la burguesía, y sumía en las formas más crueles de explotación a amplios sectores sociales. Esta contradicción de la organización había sido expresada e investigada por otro intelectual que antecedió a Durkheim y que, desde el campo de la filosofía y de la economía, también aportó a la sociología y a la política mediante el estudio exhaustivo del capitalismo. Karl Marx, 1818-1883. Sin embargo, Durkheim desarrolla obras y estudios sociológicos sobre la educación, fundando desde su perspectiva el establecimiento de políticas públicas estatales, asociadas a la constitución de los estados nacionales. Su letra resona en ese plano en la manera en que un sujeto social abstracto pero generalizado se erige en el sujeto que educaría a la sociedad, el Estado. Este, mediante la educación, garantizaría el funcionamiento orgánico de la sociedad en el sentido de participar del bien común. Actuaría como un conjuro contra la anomia, la disolución del lazo social y por lo tanto del sujeto social en tanto ciudadano, que se conduciría según las leyes y las normas sociales.
respetaría un cierto orden moral y se integraría a la actividad social, y en tanto trabajador se dedicaría a la construcción de la base material para que la vida social tenga sentido. Ujú. Sigo. Durkheim no deja de advertir los peligros que acechan a una sociedad que debe funcionar de manera orgánica, pero sostiene que la educación juega un papel primordial para la sobrevivencia y la reproducción de esa sociedad. Por lo tanto, en sus obras y en todo el desarrollo de la sociología funcionalista va a manifestarse una convergencia con la pedagogía positivista que comparte una mirada homogénea de la población que recibe educación en instituciones estatales, es decir, en las escuelas. De esta manera, la desigualdad de origen por pertenencia social se compensaría y neutralizaría por la acción de la escuela, al facilitar que el ideal de la igualdad requerida para que la participación ciudadana se manifieste socialmente y garantice el funcionamiento orgánico, alejando el peligro de la disolución por el afianzamiento de la desigualdad, que responde a un principio injusto e insoportable para la convivencia y la solidaridad entre los grupos sociales. Estos conceptos dan origen a la denominación de la teoría fundada por Durkheim, el funcionalismo. Una de las cuestiones que queremos subrayar es que en el funcionalismo no deja de estar presente un sentido político de lo educativo, propuesto como imperativo moral que deben practicar los miembros de la sociedad en su conjunto, regidos por la autoridad estatal, garantía del funcionamiento de la sociedad y actor en última instancia para corregir las desviaciones de los miembros que no observen en su comportamiento la moralidad requerida. De esto es importante destacar el deseo de poner en práctica un orden social, donde cada individuo realice la actividad para la que fue preparado, en el que se verifique un funcionamiento solidario de los grupos sociales y se realice la idea de igualdad como rectora y garantía para propiciar este funcionamiento. El Estado se constituiría en el actor natural para observar esa garantía y la unidad se daría a partir de lo nacional como lugar común de encuentro de la población y de la ciudadanía. Esta visión dominante de la teoría social a fines del siglo XIX fue, sin embargo, fuertemente desafiada no solo por la sucesión de conflictos internos en las sociedades nacionales que tomó diferentes formas, incluida la violencia política, en el plano educativo fue denunciada por aquellas porciones significativas de la población que no acudían a los sistemas escolares, cuyo desarrollo estaba claramente dirigido a la educación infantil. Nuevas teorías procuraban dar cuenta de estas disfuncionalidades que principalmente redujeron el, el análisis de los problemas pedagógicos a grupos sociales a los que, por las diferencias de origen, la educación y toda su tecnología social no podían llegar. De aquí que la pedagogía de los principios del siglo XX postule la noción de ineducable. Y tal noción, que tiene un origen claramente ubicado en lo social, es desplazada hacia una marca en la identidad de los individuos. Pero si seguimos la lógica concebida desde el funcionalismo para la organización de lo social, al existir, al existir instituciones sociales que imparten la educación de manera masiva e igualitaria, quienes no pueden seguir sus exigencias serán aquellos que ni aun mediante la concurrencia a estas instituciones podrían igualarse socialmente, ya que concentran la especialización en educar, ni tampoco al menos compensar las diferencias que tienen por su origen social o por su constitución biológica. Por lo tanto, en la topografía de lo social se establece una nueva diferencia, los ineducables, cuya característica reside en su propia subjetividad, en disposiciones personales adquiridas de manera hereditaria o genética,
o que proviene del propio ambiente donde reside en su primera infancia. En ese sentido, la investigación de la pedagogía científica y de la psicología experimental de principios del siglo XX, que proviene de una orientación positivista, se dedica a identificar los rasgos empíricos mensurables, inscriptos en los cuerpos infantiles que permiten anticipar al ineducable como un nuevo tipo social. Esta disfuncionalidad tuvo su correlato en las políticas educativas que procuraron redefinir las estructuras de los sistemas educativos a partir de las demandas de la estructura industrial del capitalismo. Se trata de circuitos diferenciados y especializados que, en rigor, ya habían sido anticipados por Durkheim como producto del desarrollo social. Entonces, se trata de ofrecer trayectos formativos diferenciados que den cuenta de las demandas de especialización y además se apoyen en un nuevo aspecto que se lo concibe como un componente de la identidad individual, la vocación. Asimismo, también a principios del siglo XX comienzan a desarrollarse las mediciones que dan cuenta de las capacidades adquiridas por los individuos, representadas por el denominado coeficiente intelectual, que por entonces es considerado la representación tangible de una capacidad que predecía de manera valorativa y positiva la trayectoria educativa de los individuos, la inteligencia. En esta nueva combinación de diferenciación por vocación o por capacidad inteligente se estructuran en los sistemas educativos circuitos diferenciados o especializados que tienden a ampliar la cobertura del sistema educativo para la población, desde la educación básica hasta las instancias formativas superiores. La reacción crítica a esta nueva forma de combinación, que aún no resolvía el problema de la educación básica, sobre todo en su función alfabetizadora, fue la propuesta realizada por los pedagogos marxistas que postularon la escuela única o unitaria, al tomar en cuenta el componente de la educación para el trabajo y advirtiendo que los circuitos diferenciados consolidaban la división en clases a través de la acción educativa y centrada en los atributos individuales. Estos grupos comenzaron a perfilar la educación politécnica, que procuraba reunir la formación tecnológica, la formación humanista y la formación política. La escuela politécnica constituye el producto más acabado del aporte de las teorías sociológicas marxistas para la educación. Se diferencia de la alternativa que presentaba la escuela nueva, a la que se veía como una variante más piadosa de la educación del capitalismo. Reproductivismo. A partir de la década de 1960, y por una combinación de factores asociados a la cobertura alcanzada por el sistema escolar bajo el régimen del estado de bienestar, la expansión de la actividad industrial y la constitución de una sociedad de consumo, se publican una serie de obras, producto de la investigación sociológica, que retoman una categoría fundamental de la obra de Marx, la reproducción. En este caso, su relación con la pedagogía resultó una de las más relevantes debido a su crítica al funcionamiento del sistema escolarizado y al aporte de categorías cuya importancia permite recurrir a ellas de manera constante para explicar ciertos procesos educativos a nivel de a nivel de las relaciones interpersonales que ocurren en la acción educativa. En este análisis nos referiremos principalmente a 4 de las obras incluidas dentro del reproductivismo: Ideología y Estado, de Louis Althusser; La reproducción, de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron; La instrucción escolar en la América capitalista, de Samuel Bowles y Herbert Shinds; y La escuela capitalista en Francia, de Christian Baudelot y Roger Stablet. En primer lugar, queremos señalar que todas estas obras suponen a la sociedad como una totalidad y postulan que ésta no se compone de grupos homogéneos que mantienen vínculos solidarios y orgánicos, tal como lo concibe el funcionalismo, sino que por el contrario, estos grupos mantienen relaciones contradictorias y poseen intereses en pugna que producen cierto grado de conflictividad. Sin embargo, no todos los planteos reproductivistas tienen un mismo contenido.
mientras que la obra de Althusser hace énfasis en la estructura política para evidenciar aquella conflictividad. Ahí va. Y señala al Estado como el agente que está al servicio de saldarla a favor de los grupos dominantes. Bourdieu y Passeron, por su parte, no señalan un lugar social determinado desde donde se plantea la dominación. En cambio, Bowles y Shintis se mantienen más fieles a la estructura económica en que se evidencian los sectores poseedores del capital y los que ofrecen su fuerza de trabajo. Es decir, en estas tres obras tenemos ángulos diferentes para plantear el tema de la reproducción. La relación sociedad-política, Althusser; la relación sociedad-cultura, Bourdieu-Passeron; y la relación sociedad-economía, Bowles y Shintis. En cuanto a Baudelot y Stablet, suponen un poder homínido de la escuela para producir las divisiones sociales. Para extraer una serie de aportes que realizan estas teorías, puntualizamos a continuación un conjunto de temas importantes. 1. La refutación de la neutralidad de la acción educativa en relación con los diferentes sectores sociales. El sistema educativo está al servicio de la conservación de las relaciones sociales y reproduce tales relaciones por imposición simbólica de una ideología dominante según Althusser, Baudelot y Stablet, o de una cultura dominante según Bourdieu y Passeron. 2. Que el sistema de dominación tiene sus propios instrumentos conceptuales, el CI según Bowles y Shintis, y tiene llegada a la intrasubjetividad, habitus, en Bourdieu y Passeron, lo cual pone en cuestión la neutralidad de las técnicas educativas en términos de su eficacia meramente técnica. 3. Los sujetos de la educación no asisten de manera indiferenciada a los servicios educativos, sino que lo hacen bajo la carga de su condición de clase, y en función de ello son tratados pedagógicamente. La carga técnica que recibe la educación, y en especial el educador competente, trata sobre cómo llevar a cabo este proceso con eficacia, cuyo objeto es la reproducción y conservación de las relaciones sociales. 4. Los educadores, en la medida que participan en este proceso, son agentes al servicio de estas relaciones y son impulsados a cumplir con éxito esta misión asignada socialmente, como miembros del aparato ideológico según Althusser, como agentes de los sectores dominantes según Bourdieu y Passeron. 5. La expansión del sistema escolar parece estar más al servicio de la consolidación del modo de producción capitalista o la perpetuación de las relaciones de dominación que al servicio de la democratización de la sociedad y su transformación en un sistema diferente que no esté al servicio de la explotación de la fuerza de trabajo. Seguramente de las lecturas de estas obras se siguen extrayendo un sinnúmero de aportes para develar algunos de los aspectos del funcionamiento del sistema escolar y de la acción educativa en su inscripción social, y también para definir un aspecto tratado anteriormente. Lo social no constituye un epifenómeno de la acción educativa, sino, por el contrario, forma parte intrínseca de lo educativo, o en otras palabras, la educación no prepara para una determinada configuración social, sino que la sociedad se hace presente en cada acto educativo. Consideramos que esto constituye un gran aporte de las teorías reproductivistas y que a partir de ellas la pedagogía incorpora de manera ineludible esta dimensión de análisis, que a su vez define los niveles interpersonales, institucionales y sistémicos, actuando de manera solidaria. Deconstrucción de la reproducción. Resulta interesante volver a aplicar el método deconstructivo respecto a la reproducción y a partir de ese análisis develar sus aspectos más significativos para la pedagogía. El término reproducción desde el sentido común puede significar aquella acción o actividad que produce más de lo mismo. Podemos mencionar como sinónimos copiar o hacer de nuevo lo mismo, con una restricción. El objeto reproducido deja de ser el original o en sentido positivo es una copia de tal, y su sentido es hacer trascender al original al paso del tiempo, al deterioro futuro
que le espera por su propia naturaleza inmanente. Por su propia naturaleza inmanente. Pero también la reproducción es una de las funciones vitales de los organismos vivos, y para los seres humanos se trata de asegurar su descendencia como individuo, como tribu, como clan, como comunidad o como especie. Además, el reproducido debe conservar características del original, pero poseer un espacio diferencial propio que le permita enfrentar los nuevos desafíos que no fueron previstos o no se le presentaron al original. Ahora bien, a esta altura del análisis es preciso diferenciar en la reproducción tres sujetos intervinientes. Dos ya fueron nombrados, original y reproducido, y uno tácito, el reproductor. Es posible que haya coincidencia entre el reproductor y original, pero siempre el reproducido es otro. Sin embargo, la identidad coincidente es una expectativa del acto reproductivo. Cuando se logra esa coincidencia, se produce una replicación. Hoy en día actualizado el término con la denominada clonación. Pero volvamos a la reproducción. Reproducción. Puede entenderse tanto como volver a hacer, reproducción mecánica, o como hacer de nuevo, reproducción funcional. Dos sentidos bien diferentes. El volver a hacer implica para el reproducido igualar o mejorar al original, pero el hacer de nuevo deja abierta la posibilidad de una identidad nueva a adoptarse en el futuro. En el caso del reproductor, su acción puede ser mecánica pero funcional a la vez, con lo cual, aun siguiendo la misma secuencia de acciones, como diría Heráclito, por el mero paso del tiempo ya nunca puede ser lo mismo. En este análisis deconstructivo, el único objeto que permanece igual a sí mismo de manera estática es el original, que actuará como referencia de la reproducción. Pero tanto el reproductor como el reproducido serán cambiados, el segundo de manera evidente y el reproductor también en la medida que entendamos que la reproducción es producción y quien produce es modificado por el mismo resultado de cada una de las acciones para obtener un resultado, en este caso el reproducido. Valga como conclusión de este ejercicio que los análisis de la reproducción la entienden en sus aspectos más mecánicos, pero del ejercicio analítico que acabamos de hacer, esto se vuelve imposible. Es decir, siempre la reproducción es una modificación del original en la figura del reproducido y a su vez, como consecuencia de acciones, modifica al reproductor. Algo de esto va a retomar la pedagogía crítica y va a constituir un puente con la pedagogía de Freire, como veremos más adelante. Nuevas aperturas y la emergencia de la pedagogía crítica. Los posteriores desarrollos de la teoría sociológica tuvieron aportes que permitieron una mejor delimitación del campo de producción pedagógica, fuertemente asociado con lo que sucede en las acciones educativas en procura de definir el campo empírico en las instituciones escolares, en el trabajo pedagógico de los agentes educadores, en la organización del sistema educativo y en la consecuente división de roles y funciones. Es decir, se trata de dejar por un momento suspendido el análisis macrosociológico para focalizar la atención, debe ser la atención, pero lo escribieron mal, en los fenómenos micro. Uno de los aportes más destacados es el que proviene de la corriente del interaccionismo simbólico desarrollado por Peter Berger y Thomas Luckmann, 1968, quienes postulan una serie de conceptos teóricos que van a resultar aportes relevantes para la sociología de la educación. 1. Señalan el origen social de la individualidad humana, que rechaza las ideas innatistas como determinaciones en última instancia de las capacidades individuales, para postular la idea de que todo individuo es social y en tanto tal se hace sujeto en interacción
con otros hombres. Esto tiene como consecuencia inmediata que el individuo es resultado de determinaciones sociales y no de otras determinaciones ambientales o hereditarias, tal como postula el positivismo biologicista de principios del siglo XX. 2. La idea de socialización por la cual el individuo internaliza el mundo social, percibido como una realidad objetiva y que actúa sobre él como una realidad con entidad propia. Esto se produce mediante los procesos de socialización que tienen una primera etapa, denominada socialización primaria, en el seno de los vínculos parentales y una segunda etapa en las instituciones educativas. En este proceso socializador, el individuo adquiere el saber o el conocimiento indispensable para el desempeño social por medio del lenguaje, sustentado en la emotividad. Producto de esta acción distribuidora del saber socialmente acumulado y merced a la división de la sociedad en grupos específicos y especializados, se produce la asignación de roles mediante la distribución social del conocimiento que realizan las instituciones educativas. Queremos destacar la importancia de estas ideas para caracterizar así el sentido de la acción educativa. Según este planteo, además de no estar predeterminadas las capacidades de los individuos por la genética o por la herencia, por el contrario, es la configuración simbólica de la sociedad la que determina esas capacidades en función de los roles que deberán desempeñarse por la división social del trabajo, mediante accionar la distribución de conocimientos por parte de las instituciones especializadas para tal fin y asignando significados a los objetos con los que interactúa. De esta forma, los agentes de la socialización, al tomar conciencia del dispositivo del cual son partícipes, podrían generar nuevos condicionamientos mediante sus decisiones respecto al contenido de la socialización. Por otra parte, al señalar la importancia de la emotividad y el apego afectivo que requieren los aprendizajes en los procesos de socialización, estos autores llaman la atención sobre la necesidad de tener en cuenta las movilizaciones emocionales que todo contacto humano entre seres significativos producen en los individuos, lo que reenvía la reflexión hacia los estudios psicológicos y en aquellos que se centran en la formación de la subjetividad. Pero la reacción a los postulados reproductivistas va a provenir de otras fuentes del campo de la filosofía relacionadas con la escuela de Frankfurt, sobre todo la obra de Jürgen Habermas, y de la observación de los fenómenos educativos que se dieron lugar dentro de la denominada Nueva Sociología de la Educación, cuyos aportes más relevantes son los producidos por Michael Jung, Basil Bernstein y Paul Willis. Estas obras resultan de gran importancia por la difusión que tienen en América Latina. Además, nos referimos a los trabajos desarrollados por los pedagogos norteamericanos, entre los que se destacan Michelle Apple, Henry Giroux y Peter McLaren, quienes recogen el legado de una cultura democrática radicalizada, emparentada en gran medida con el sentido político de la obra de John Dewey y que actualizan con combinaciones de la teoría postmarxista de Habermas y de los pensadores en la línea del pensamiento emancipador de América Latina y otros lugares del tercer mundo. Básicamente, la idea que guía estos planteos es la de abrir la caja negra de la escuela que comprende tanto los aspectos interpersonales como los intrainstitucionales específicos de la actividad educativa. El concepto de currículum es uno de los más relevantes en estos trabajos y suele significárselo de muy diferentes maneras, pero en términos prácticos lo definen como aquello que sucede en el acto educativo y es susceptible de múltiples determinaciones personales que son componentes de los propios individuos intervinientes, institucionales que aluden a la organización de las prestaciones educativas y sociales en general, que aluden a los grupos que tienen una intervención directa o indirecta sobre las condiciones en que se desarrolla la acción educativa. Al adoptar esta definición operativa, se puede identificar los aportes de la pedagogía crítica que,
básicamente se opone a una definición de la acción educativa exclusivamente como un acto de dominación. En todo caso, ese es uno de los sentidos posibles, pero también la acción educativa puede estar al servicio de perseguir fines emancipatorios de las relaciones de dominación. Para ello es necesario prestar atención a los sucesos educativos, en sus detalles de lo interpersonal, de lo que sucede en cada clase, de lo que ocurre en cada institución. Y desde allí es posible extraer conclusiones y conceptos generalizantes para comprender la educación. Una lectura posible de los aportes de la pedagogía crítica nos provee una serie de cuestiones que, si bien toman como referencia la crítica de las teorías reproductivistas, pueden ser tomadas como un complemento y una radicalización de muchos de los sentidos posibles de las teorías que procuran un sentido democratizador de las acciones educativas. Nos detendremos en algunas de ellas. A. Surge con particular centralidad la idea de resistencia propuesta con rango teórico. Resistencia es definida como la acción que frente al impulso de la acción dominante se contrapone y se expresa de múltiples maneras, tales como conductas irregulares de los sujetos que no siguen las imposiciones normalizantes. Es decir, lo que sucede en la educación educativa es mucho más rico y sucede de una manera mucho más imprevisible que aquello que se espera de los modelos normalizadores, pero que en términos de lo dominante y lo dominado, lo segundo no asiste de manera pasiva a las intenciones de la acción del primero. B. A partir de esta idea de resistencia activa se plantea la relación con la idea de la emancipación incluida en las formulaciones de la Escuela de Frankfurt, de donde la pedagogía crítica reconoce una de sus fuentes inspiradoras. Por su intento de brindar una nueva visión post-marxista y en su impugnación a los autoritarismos y totalitarismos, la Escuela de Frankfurt es una referencia de ideas y formulaciones que fueron tomadas por los autores de la pedagogía crítica, que incluye su propia denominación, que alude a la filosofía crítica con la que es designada la Escuela de Frankfurt, sobre todo a partir de los trabajos de Adorno, Horkheimer y Marcuse. No nos extenderemos sobre esta fructífera vinculación, pero sí cabe señalar que es destacable el hecho por el cual, a partir de este vínculo, se establece la relación entre la labor de los diferentes actores que participan de la educación institucionalizada y del proyecto cultural emancipatorio que se enfrenta a los programas tecnocráticos y conservadores. Justamente en Estados Unidos fue muy vigorosa la acción de los pedagogos de la corriente crítica para impugnar las políticas neoconservadoras de los gobiernos republicanos de Ronald Reagan, que impulsaron una serie de reformas educativas con sesgos conservadores y de modernización tecnocrática. C. El otro aporte lo recibe desde la investigación social que proviene de la nueva sociología y en particular de la denominada Escuela de Birmingham, la que hace énfasis en las prácticas culturales y desarrolla la etnometodología. De este aporte, la pedagogía crítica entiende a la educación como un hecho cultural, algo que por cierto ya había sido planteado exhaustivamente por Pierre Bourdieu, pero el abordaje metodológico se enriquece con métodos etnográficos y los estudios de la vida cotidiana en la escuela. Esto abre una serie de aportes sumamente relevantes, orientados a la apertura de la caja negra y a dar cuenta de las relaciones interpersonales y sus determinaciones. Es así que para la pedagogía crítica la escuela es vista como una arena donde se dirime una pugna cultural, y así como postula el reproductivismo, un lugar donde se impone la cultura dominante con sus características etnocéntricas, también puede ser el ámbito desde donde se impulse una contracultura alternativa que ponga su atención en los propios sujetos que son portadores de visiones alternativas y con orígenes sociales contrapuestos a tal centrismo unificador y homogeneizante. D.
En el plano de la teoría política, en sentido estricto, los trabajos de la pedagogía recogen un aporte sumamente relevante al establecer relaciones con las ideas de Antonio Gramsci, al advertir su vinculación con las luchas políticas en el plano de la cultura. Particularmente el concepto de hegemonía y la explicación del conflicto social, la construcción de consensos que residen en las prácticas culturales, las visiones compartidas sobre cómo funciona la vida social a partir del sentido común y cómo se conforman esas visiones y cómo una vez agotadas las estrategias para alcanzar el consenso, se produce la imposición de un orden social que perpetúa las relaciones de dominación. Este conjunto de aspectos tratados por el intelectual italiano en el marco de los procesos de la construcción de su nación y en el ascenso del fascismo en diálogo y debate con las expresiones del socialismo y del comunismo en Europa y en la Unión Soviética, propiciaron que su pensamiento se constituyera en una fructífera fuente para entender a la educación como un terreno en donde se dirime la imposición de culturas dominantes con pretensiones hegemónicas y la resistencia o visibilización de culturas subalternas. E. Finalmente, el otro gran aporte es el que proviene del pedagogo brasileño Paulo Freire, tomado como una ineludible referencia para los educadores críticos. Los aportes de Freire son múltiples por las lecturas que habilita. Entre ellas se puede señalar la idea de liberación asociada con la de emancipación, y el hecho de haber trabajado sobre el significado de la educación como una operación liberadora que provee las condiciones simbólicas para superar la opresión en tanto situación de vida de las poblaciones más empobrecidas. Según este aporte, mediante la acción educadora se habilita la toma de conciencia de esa opresión y se hace posible incorporar el deseo y las herramientas para enfrentar las condiciones que alientan e imponen situaciones opresivas. Esto constituye una de las líneas rectoras del pensamiento de Freire, que se vincula directamente con los caminos abiertos por los pedagogos críticos. La ubicación de la educación como parte de la acción política constituye uno de los puntos de encuentro que anudan la relación entre la pedagogía crítica y la pedagogía de la liberación. Desarrollos actuales y nuevas articulaciones. La pedagogía crítica constituye un movimiento que tiene vigencia actualmente y en este sentido es también una corriente dinámica, aunque no deja de ser un desarrollo situado, tanto teóricamente como en los diferentes contextos educativos en los que encuentra un campo fértil para enfrentar los planteos más conservadores por parte de las políticas desarrolladas con particular incidencia desde la década de 1980 bajo el predominio de la instalación de las políticas neoliberales. Sin embargo, desde el punto de vista de los aportes teóricos, podemos identificar al menos dos corrientes de pensamiento que aportaron nuevas ideas para el pensamiento pedagógico contemporáneo y que, adelantamos, nos pueden proveer desde un punto de vista latinoamericano herramientas conceptuales útiles para abordar lo que significa repensar la educación desde las pautas del colonialismo cultural. Esto nos ubica en la posibilidad del rescate de una tradición del pensamiento latinoamericano que se ocupó de manera notable de tratar el problema de la educación en nuestro continente. Destacamos por una parte los planteos que surgen de los trabajos de Michel Foucault, quien aportó desde sus métodos tanto arqueológico como genealógico una lógica de producción teórica y una posibilidad de revisión de las prácticas sedimentadas y naturalizadas en la vida social entre las que se encuentran las prácticas educativas. La otra corriente tiene como referencia a los trabajos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y proviene del campo de la filosofía y del psicoanálisis a partir de un análisis crítico de la obra de Freud y de Lacan. Foucault pone en cuestión las construcciones propias de la modernidad, sus instituciones y sus prácticas ligadas a generar un mayor sometimiento a pautas culturales dominantes y establecidas
que tienen orígenes tan remotos como la propia antigüedad. Establecer estos puentes entre lo contemporáneo y lo antiguo, la supervivencia durante la modernidad, en la que supuestamente se constituye la mayor ruptura, y el análisis minucioso de archivo que plantea este filósofo, no deja de conmover las bases modernas constitutivas de las prácticas educativas. Las nociones de biopolítica, de control y de micropoder proponen nuevas maneras de incluir la práctica educativa y de sus instituciones dentro del pensamiento pedagógico orientado a la constitución de formas de control del desarrollo de la subjetividad de los individuos. Incluir estos desarrollos para las prácticas educativas enriquece una mirada atenta a postular lo educativo como una práctica ligada con la emancipación y la neutralización de los mecanismos asociados con la dominación y las imposiciones socialmente establecidas, que se vehiculizan a través de prácticas disciplinarias y normalizadoras que impulsan comportamientos homogéneos y mecánicos en la población bajo la acción educativa. La pedagogía institucional. También resulta de interés señalar al menos dos aportes más que inciden sobre el pensamiento contemporáneo de la educación y que tienen otras vertientes ligadas y asociadas al desarrollo por Foucault. Por una parte, los estudios de los institucionalistas y por otro, los filósofos contemporáneos que indagaron sobre la constitución de la subjetividad, ambos abrevando en el pensamiento originado por el psicoanálisis y sus desarrollos que derivaron en un amplio espectro de aportes para entender los procesos y fenómenos derivados de la acción educativa. Destacamos en primer término los trabajos asociados al análisis institucional que tiene su origen en los sucesos del Mayo francés como un gran activador del análisis de las instituciones educativas. De allí se destacan los trabajos de Georges Lapassade, René Lourau y Gerard Mendel, que dan comienzo a una serie de investigaciones que inauguran la sociología de las instituciones, de la que no quedan exceptuadas las instituciones educativas. Estas investigaciones hacen mayor énfasis en las relaciones interpersonales, para lo cual toman como fuente diferentes teorías psicológicas, desde el psicoanálisis hasta la psicología sistémica, la Gestalt o la psicología social, y las determinaciones organizacionales, no en el sentido de la eficiencia, no en el sentido de la eficiencia, como se verá años más tarde dentro del pensamiento neoliberal y neoconservador, sino más asociada a la tradición analítica inaugurada por Foucault, que hace foco en los efectos sobre la formación de las subjetividades y las diferentes formas organizativas. La crítica al sujeto contemporáneo. Otro gran sistema de conceptos que abordan el tema educativo se vincula con los trabajos que provienen del análisis lingüístico y sus derivaciones hacia el llamado análisis político del discurso, que toma como referencia teórica a la lingüística, el psicoanálisis y los trabajos de la filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein. Este tipo de abordaje se interesa en la naturaleza discursiva de las acciones sociales y para ello se detiene en el análisis del intercambio lingüístico que se produce en toda acción social, para lo cual postula la noción de discurso como articuladora de la acción social y el pensamiento. Esta corriente, con un desarrollo muy actual, es fructífera en la medida que sostiene la crítica a las nociones incluidas en todo relato o en todo discurso pedagógico que informa, conforma y prescribe la acción educativa, en el mantenimiento de una postura política sobre la educación como práctica que se desarrolla en el seno de relaciones de poder. Finalmente nos referiremos a los trabajos derivados de Gilles Deleuze, algo así, y Félix Guattari, quienes brindan la posibilidad de análisis de las relaciones sociales y sus consecuencias para la subjetividad.
En verdad, este enfoque radicaliza los análisis sobre la subjetividad y lo que implica postular la inmaterialidad de las últimas determinaciones sobre identidades móviles cuyos sentidos se mueven en el campo del deseo y de las pulsiones que animan sus acciones. Se trata de aportes que procuran desentrañar y disolver de una manera radical el malestar en la cultura señalado por Freud y de esta manera levantar las represiones para que el deseo se manifieste en plenitud como forma de presentarse lo humano. De esta manera lo social puede actuar como obstáculo o como construcción, no como un mero organizador de la subjetividad, sino como una determinación que impide la manifestación de lo subjetivo en el mundo. Este planteo tiene vinculaciones directas sobre lo pedagógico al entender a la educación como una acción que procura determinar, formar a otro o darle entidad, pero conformando identidades funcionales a las necesidades sociales que en definitiva limitan el despliegue de lo vital. Lecturas latinoamericanas. A comienzos de la década de 1980, el post-marxismo y el post-estructuralismo influyeron en los círculos intelectuales de América Latina, en particular en México, donde residía por entonces un importante contingentes de exiliados de las dictaduras de la región. El agotamiento del discurso funcionalista y del marxista afectaban también la producción teórica en educación y probablemente fue la introducción de la lectura de Antonio Gramsci el hecho que abrió un camino superador de cierto estancamiento en la crítica antiescolar, que habían promovido desde distintas vertientes teóricas la difusión del trabajo de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, y las ideas de Iván Illich. Gramsci también abordó la cuestión educativa, pero se adentró en aspectos pedagógicos, no solamente en su inscripción como aparato de Estado o en su función reproductora. La noción gramsciana de hegemonía impactó en las discusiones académicas sobre la educación. Interesó el papel que la educación juega en la construcción del poder de un bloque histórico y se comenzó a usar el mismo término para comprender las reglas del propio discurso pedagógico. Sumada a la influencia de Jacques Derrida, las categorías de hegemonía y de construcción habilitaron la comprensión de la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Si bien el tema educativo no forma parte del universo de esos autores, sus análisis fueron de utilidad para la elaboración de un marco teórico que por fin antagonizara con las diversas versiones del positivismo, de corte funcionalista o marxista. Debe agregarse la lectura de las obras de Pierre Bourdieu posteriores a la reproducción, en especial la introducción en la discusión de dos categorías, campo y distinción. En adición, los aportes de la lingüística ayudaron a conformar un discurso político educativo y pedagógico que, aunque aún está en plena etapa de desarrollo, logró destrabarse de los límites del normalismo y colabora en la crítica al neoliberalismo pedagógico. En cuanto al psicoanálisis, tanto en su vertiente freudiana como en la lectura lacaniana, impactaron en la teoría pedagógica de manera determinante. El nuevo discurso pedagógico al que nos estamos refiriendo enfrenta los términos que refieren a instancias ahistóricas. La escuela es eterna, al congelamiento de los roles. El maestro es el apóstol del saber, a la simplificación del vínculo educativo y la identificación del educando con el individuo.
La apuesta principal es a la educabilidad, tesis que se sustenta en la consideración de una entidad innovadora del discurso pedagógico y de la política educativa. El antiguo menor, que estaba obligado a concurrir a la escuela para prevenir la emergencia de su presupuesta maldad innata, y al cual el Estado liberal se obliga a educar como ciudadano adaptado a los valores dominantes, adquiere una categoría profundamente distinta y más compleja, la de sujeto de derecho. Esta entidad, lejos de empaquetar al conjunto de los educandos en un solo bloque, obliga a responder a distinciones entre los sujetos de origen cultural, vocacional, regional y a reconocer su diferencia con las injusticias sociales, étnicas, genéricas, típicas de la escuela moderna. La categoría sujeto pedagógico, a su vez, aportó la posibilidad teórica de entender la complejidad de la relación educativa. Sujeto de derecho es una entidad de orden factual, con directas consecuencias legales, en tanto sujeto pedagógico remite a una compleja propuesta de teoría pedagógica. Si asociamos ambas categorías con el estatus de trabajadores en lugar de apóstoles, ya conquistado por los docentes hace décadas, se hace evidente que ha habido profundos cambios en la relación educativa. La escuela, por su parte, ha quedado descolocada, puesto que se trata de un dispositivo destinado a emitir un discurso homogéneo y ocupar, paralelamente a la familia, el lugar central de la educación. La hegemonía de la escuela se fue afianzando durante el siglo XX en el campo socioeducativo, pero cuando al final de ese siglo la revolución tecnológica invadió el campo educativo con modalidades de mercado, el discurso pedagógico se pobló de categorías ajenas y el mundo de la escolar resultó invadido por nuevos problemas. La corriente pedagógica latinoamericana que hemos mencionado aporta elementos fuertes para la investigar. Otro error. Para la investigar nuevos acercamientos a la pedagogía. En esta oportunidad la pedagogía no resulta un derivado de la filosofía ni de la sociología, ni se subordina a la economía, sino que se le otorga entidad propia, que es síntesis de múltiples determinaciones. Por ello, en la educación se expresan múltiples problemas de la sociedad. 3. Conclusiones y desarrollos contemporáneos. Ante este panorama con múltiples aperturas y fuentes para los estudios pedagógicos, podemos extraer algunas conclusiones actuales que resultan destacables. A. La acción pedagógica y los fenómenos educativos están inscriptos en la realidad social y esta tiene una incidencia directa sobre la formación de los sujetos. Según estos planteos, no existe una sustancia individual sobre la que se opera para darle un sentido social, sino que la configuración social en la que se produce la acción educativa conforma y produce subjetividad. B. Del carácter de esa configuración se podrán formar diferentes caracteres subjetivos, es decir, bajo una configuración de dominantes y subordinados se formarán sujetos acordes a estos tipos polares. De la misma manera ocurrirá en configuraciones hegemónicas o en configuraciones de explotación u opresión. C. Al tener presente estos postulados, el sujeto educador, que no es ajeno a la configuración, ocupa un lugar clave en la formación de subjetividades al estar en situación de poder ser funcional. Desde su posición a la configuración social establecida o podrá subvertirla. D. Que esta configuración no tiene un destino predeterminado, sino que su perpetuación e incluso vigencia legítima depende en gran medida de la acción educativa. E. Que este tipo de procesos adquieren materialidad en la acción educativa, pero se juegan previamente en el campo de las ideas y constituyen las configuraciones simbólicas e incluso imaginarias de las sociedades. F. Que en la manera de acceder a estas comprensiones es necesario recurrir a métodos específicos para iluminar aspectos como, por ejemplo, la incidencia de lo institucional sobre la subjetividad,
los productos de las relaciones intersubjetivas y los efectos intrasubjetivos de las intervenciones educativas. G. Esto además tiene como consecuencia la dificultad para generalizar los estudios pedagógicos, lo que no significa objetar la posibilidad de sostener la cientificidad de los estudios pedagógicos, sino en todo caso indica la necesidad de definir la noción de ciencia a la que se adscribe. Finalmente, en las configuraciones sociales donde actuaron fuerzas dominantes provenientes de otros contextos que calaron hondo en el sentido común del pensamiento social y pedagógico, los trabajos sobre colonización aún en curso nos pueden brindar nuevas aperturas para pensar los sentidos de la educación en nuestras sociedades. Fin.